Ciertamente la vacuna COVID-19 de Oxford ha despertado la atención mundial, y más adelante vamos a conversar con el infectólogo Juan Villena. ¿Cuándo es posible que llegue esta vacuna a nuestro país? Todo nuestro abrazo, nuestra solidaridad, nuestra fuerza y nuestro trabajo, en la medida de lo que los contenidos lo permitan, con Arequipa y la situación de calamidad que vive. En unos instantes conectamos con la excongresista Ana María Choquehuanca, pero vamos a conversar inicialmente sobre los diálogos que el premier Pedro Cateriano ha venido sosteniendo con diferentes bancadas. Lo ha hecho con Somos Perú, lo ha hecho con el FREPAP, lo ha hecho con Fuerza Popular. Se une a esta hora de la noche al programa la congresista Cristina Retamoso, que es vocera alterna del FREPAP, y en unos instantes también conversa con nosotros Renán Espinosa de Somos Perú. Ya está también Renán Espinosa, ¿verdad? Están los dos conectados. A los dos, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, congresista Espinosa, cuéntenos en primer término, ya se une en un momento Cristina Retamoso del FREPAP, ¿cuál ha sido el tono, el talante, en fin, la dinámica de estos diálogos con el señor Cateriano? Bueno, para nosotros bastante positivo. Es lo que corresponde a un nuevo gabinete, iniciar un diálogo político con las fuerzas que están representadas en el Congreso. Es bastante propositivo también de parte nuestra. Hemos hecho llegar 5 ejes por el cual nosotros creemos que debe transitar estos últimos 12 meses del gobierno del señor Vizcarra. ¿Cuáles son? En educación, salud, seguridad ciudadana, la reactivación económica sin duda alguna, y la seguridad alimentaria. Son temas importantísimos. Ya. Y bueno, ¿cuál ha sido la receptividad? Muy buena, realmente coincidencia en varios puntos. Sabemos que no se va a poder hacer grandes cosas en los 12 meses que hay, pero sí creemos que se deben sentar las bases para dar en este proceso de tránsito todo ordenado para el nuevo gobierno. Entonces, de nuestro lado creemos que hay que sentar las bases en estos aspectos. Mira, el tema del agro es muy importante. Ha habido muchas cosechas perdidas, muchos agricultores pequeños, medianos han sufrido producto de la pandemia muchas de las pérdidas de sus cosechas. No hay palanca financiera para ellos y eso es una gran preocupación. Podríamos terminar en un desabastecimiento de los productos si no se toma acciones desde ahora. Bueno, la ministra de Economía, que estuvo con nosotros en la reunión, tomó nota y dijo que están trabajando también algo respecto a apoyar financieramente a los agricultores. Eso para nosotros resulta bastante importante. Ahora, de acuerdo a estos 5 ejes, el gobierno ha estado plenamente dispuesto a asumirlos, a incorporarlos en su programa de gobierno. Sí, nos manifestó el premier que sí, sin duda alguna, se necesita trabajar mucho en la recogida de información para lograr hacer planes hacia el futuro. Mire, se ha comprado una cantidad de laptops para los niños, pero no se sabe exactamente a quiénes va a beneficiar. Vale decir, no hay una información adecuada. Lo mismo ha pasado en el sector salud. Vino esta pandemia y no se sabía cuántas camas tenemos. Hasta el día de hoy no se sabe con precisión cuántas plantas de oxígeno están deterioradas por mantenimiento o dónde es los lugares que faltan. Entonces, todo ese proceso que es muy importante, la información para construir data, para poder construir planes, es algo que le hemos sugerido que se debe tratar, porque no puede llegar el próximo gobierno a comenzar de cero. Tiene que haber un trabajo desde ahora. Se lo comentamos también a la ministra Pilar Macetti, que estuvo con nosotros en la reunión también. Muy bien, ya está unida a nosotros la congresista del FREPAP, Cristina Retamoso. Las buenas noches, congresista Retamoso. Nos está contando el congresista de Somos Perú, Renán Espinosa, sobre los 5 ejes que ellos han planteado al premier Cateriano. ¿Cuál ha sido el planteamiento que han llevado ustedes como bancada? Muy buenas noches, Jaime. Saludarlo a ustedes y a todo el Perú y toda mi solidaridad para con el pueblo peruano que viene sufriendo por esta pandemia. Si bien es cierto, hemos tenido el día de hoy una reunión con el premier Cateriano, se ha visto también más temas para la reactivación económica, salud, las comunidades activas. Vemos que ha sido un demasiado
por esta pandemia. Entonces es muy importante que se reactive la economía de estas comunidades. Ahora también respecto al trabajo, ¿no? El FREPAC respeta a la empresa privada y sabe que su importancia es muy importante que se encuentre. Sin embargo, es necesario que se fiscalice el comportamiento con los beneficiarios de la Reactiva Perú. Es necesario que se transparente la lista de beneficiarios y se haga un seguimiento para ver la implicancia en los trabajadores. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, congresista Espinosa, ¿qué ha pasado con el asunto del sinceramiento de las cifras? Porque ese ha sido un tema que el propio señor Cateriano puso en el debate público el fin de semana, en Enfoque de los Sábados, y lo que queríamos saber era si han hablado de ese tema y si acaso eso podría ser una suerte de condicionamiento al voto de confianza. Mira, la información respecto, a ver, digamos, de las personas que van saliendo de esta enfermedad o las que lastimosamente fallecen, es muy importante saberla, pero sabemos que tampoco no es un tema sumamente urgente. Queremos saberlo y estoy seguro que la ministra sí lo transparentará, como nos los ha mencionado, pero lo que nos preocupa es que se trabaje a profundidad cosas hacia adelante. O sea, se están haciendo compras, entiendo sobre la marcha, porque el problema está acá, pero necesitamos trabajar profundamente ahora en los planes hacia adelante. No quitemos mucho el tiempo en algunos aspectos que podría progresivamente ir trabajando. La ministra nos ha contado que ya hay bastantes aplicativos que están poniendo en marcha para poder conocer desde el Sistema Nacional de Defunciones una información mucho más actualizada, pero tampoco no es un tema así urgente. Lo que necesitamos más bien urgente es establecer cuántos hospitales tienen isotanques, de qué medidas, cuál es la necesidad de oxígeno. Esto no va a parar, esto va a continuar por un buen tiempo. Entonces necesitamos ir equipándonos más. Se lo comentamos al ministro Zamora antes que termine su cargo, de la importancia que es conocer la información. Y bueno, lastimosamente pues ya es sabido por todos que información nunca ha habido. Pero bueno, no hay que mirar hacia atrás, hay que ver cómo trabajamos hacia adelante, y de parte nuestra nos hemos puesto a disposición para poder sumar todo el esfuerzo que nos toque a nosotros, que podamos también desde las alcaldías que Somos Perú tienen en todo el Perú, poder ayudar en la reactivación económica, por ejemplo, ¿no? Necesitamos empleo temporal urgente. Uno de los programas de hace muchos años, A Trabajar Perú o Trabaja Perú, que construye muros de contención, pequeñas obras locales donde la mano de obra es intensiva, es importante, se lo hemos comentado a la ministra de Economía, es importante repotenciarlo y entregar que estas obras puedan ser trabajadas en todas partes del Perú donde se necesite mucha mano de obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde nuestro lado también impulsar la inversión pública, ¿no? Desde de las alcaldías que tienen Somos Perú, porque necesitamos reactivarnos económicamente. Hemos hablado también de Chavimoche, hemos hablado de Majes Iguas, hemos hablado de distintos temas que tiene que apuntar rápidamente a un crecimiento económico que esperemos se pueda hacer lo más pronto. Y también le hemos dicho que vamos a ser bastante responsables en lo que nos corresponde ahora en la aprobación del presupuesto, ¿no? Porque dinero justamente es lo que ahora, aparentemente no hay mucho. Sí, congresista Retamoso, ustedes han puesto como temas ancla o temas fundamentales en la reunión de hoy con el señor Cateriano la salud y la reactivación económica. Yo le quería preguntar lo mismo que le acabo de consultar al señor Espinosa respecto a la cifra de muertos que debe sincerarse y que va siendo cada vez de manera más creciente un reclamo, una demanda ciudadana. ¿Ustedes han tratado ese tema? ¿Lo han condicionado? ¿Les parece importante por ahora o por ahora no? Bueno, el tema de salud es muy importante. Ya van 4 meses y no se ha podido solucionar la falta de oxígeno, la falta de ventiladores. Sin embargo, anoche mismo hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación la existencia de 24 ventiladores abandonados. Asimismo que en el hospital de Andahuaylas, que debió ser entregado el año pasado, se encuentra inconcluso e inclusive abandonado. Pues esto no puede seguir pasando. Requerimos fortalecer el primer nivel de atención de la salud. A esto también se suma la falta de pruebas moleculares y las presuntas irregularidades que se han denunciado en estos últimos 4 meses de urgencia.
Bueno, asimismo el país también merece que se sinceren las cifras de fallecidos por COVID-19. La transparencia y la lucha contra la corrupción es fundamental. Ahora, ¿qué hacer en el tema de salud? El testeo sea mediante pruebas moleculares, toda vez que las pruebas rápidas dan falsos negativos, ya está comprobado. Ahora, los gobiernos regionales y locales deben articular con el MINSA, y como rector, debe intervenir y asegurar la atención inmediata. También, del mismo modo, es necesario la intervención del Ministerio de Salud como ente rector a fin de garantizar el oxígeno en los gobiernos regionales, porque está claro que le ha faltado gestión anteriormente. Ahora, sobre las pruebas moleculares y las pruebas serológicas, ahí hay que hilar fino, porque cuando una persona se toma una prueba, en los primeros 7 días funciona la prueba molecular, pero luego de esos 7 días, lo que realmente funciona es la serológica. Recuerde usted que la molecular es un hisopado y el virus está en la mucosa, en la nariz, en la garganta, etcétera. Pero luego de ello, lo que sí funciona son las pruebas serológicas, porque detectan los anticuerpos que ya se ha formado en el propio organismo para combatir el COVID. O sea, hay que ir con cuidado. ¿Qué le dijo la señora Massetti sobre este tema en particular? Bueno, en la reunión que sostuvimos no estuvo presente la ministra, estuvo el viceministro, y al respecto están viendo el tema de las pruebas, de fortalecer el sistema de atención primaria y también asistir a los gobiernos regionales para que puedan implementar la atención de estas de la atención primaria en las diferentes regiones. Claro, claro. Ahora, congresista Espinosa, ¿qué fue de las interpelaciones? Fue una demanda del señor Cateriano, apenas juró al cargo, pidiéndoles a ustedes que hicieran una tregua, ¿no? Que la cantidad de interpelaciones que se habían acumulado, ciertamente ya hay ministros que no están, como el señor Zamora, que también tenía un pedido de interpelación, pero lo que pedía Cateriano era, les vamos a informar lo que ustedes quieran, pero no con interpelaciones porque nos quitan trabajo, estamos en medio de una pandemia. ¿Ustedes van a cambiar de postura? ¿Cuál va a ser su postura sobre las interpelaciones? Sí, lo que hemos dicho al premier Cateriano es que vamos a sumar todo el esfuerzo necesario. Obviamente hay un reconocimiento claro que es una atribución constitucional al Congreso interpelar. De eso no hay duda. Pero ya muchos ministros ya han ido a distintas comisiones del Congreso y ahí han dado cuenta cuánta información se le ha solicitado. Entonces, nosotros vamos a evaluar mañana por la noche, que estamos reunidos con toda la bancada, cuál sería nuestra postura final respecto a las interpelaciones. Si vemos, obviamente, un cambio de actitud de poder acelerar las demandas de la población, a pesar de todo esto, tal vez nosotros retrocedamos en esta postura. Nosotros no hemos propuesto ninguna interpelación, es cierto, pero ya la votación va a ser pronto y expresaremos nuestra postura el día de mañana. Claro, pero consideran en este momento, con la situación que estamos viendo, fíjense Arequipa nomás, Huánuco, las comunidades nativas, consideran en este momento oportuno, así como para usted no es oportuno ahora saber la cifra real de muertos, consideran en este momento oportuno ir a interpelaciones cuando más bien nadie niega que es constitucional y que tienen todo el derecho de pedirlas. Me refiero a la oportunidad. ¿Consideran que en este momento se deben realizar las interpelaciones o es mejor esperar a después? Mira, personalmente yo considero que no es el momento oportuno, pero la decisión de la bancada recién la vamos a tomar el día de mañana por la noche. Así que sí creemos que debemos exigir a los ministros que estén mucho más en el campo, concentrados en sus tareas, y no tanto dando una explicación que ya también lo han dado en las distintas comisiones en el Congreso. Así que le exigimos resultados y los queremos en el campo. O sea, esa es una postura personal, la definiremos al final del día de mañana por la noche, claro, con toda la bancada. ¿Y usted, congresista Retamoso, considera en este momento oportunas las interpelaciones? ¿Que los ministros estén en el campo o que se dediquen a responder cuestionarios sobre sus pliegos en particular? ¿O mejor para después? Bueno, respecto, ya hay muchas interpelaciones que prácticamente se han caído, que ya se han anunciado los ministros. Pero sí es importante que se dediquen a la labor que cada ministerio tiene, pueda atender sus sectores.
es muy importante que entiendan eso. No le entendí la última parte, disculpe, ¿puede repetirla? Por supuesto. Es muy importante que los ministros estén en el campo, trabajando, yendo a los lugares donde están las deficiencias, y sí hay que realizar la interpelación, pues hay que realizarla en su momento, porque ahorita hay varias interpelaciones que ya no proceden. Ajá. O sea, usted es de la idea de que se posterguen. Que se postergue siempre y cuando... Ahora solamente está la interpelación del ministro de Educación. Así es. ¿Considera en este momento viable, oportuno hacer la interpelación al ministro de Educación? Bueno, en este momento tendría que realizarse porque ya está en el Pleno. Ajá. Pero hay otros pedidos de interpelación en marcha. ¿Esos mejor postergarlos? Hay varios que ya no proceden, como le digo, porque ya son nuevos ministros. Ahora, señor Espinosa, ¿qué pasó con el pleno virtual que se iba a realizar este jueves en Arequipa? Entendiendo la situación que vive la Ciudad Blanca, que vive la región, finalmente ha sido imposible o se ha desestimado esta reunión virtual, este pleno virtual. ¿Ustedes estaban a favor de ir a Arequipa entendiendo la gravedad, la calamidad que vive Arequipa? ¿Es oportuno ir en este momento o es mejor que se haya suspendido? Mira, nos hemos enterado de la suspensión también, no conocemos las razones de fondo, no nos lo han hecho saber desde la presidencia del Congreso, pero me parece que si vamos a ir a Arequipa vamos para ayudar en algo, ¿no? Así que no me parece mala idea de haberlo suspendido si es que no había nada concreto para poder llevar a Arequipa alguna solución, algún planteamiento, ¿no? La situación está complicada, es cierto, así que el Congreso tendrá que hacer su trabajo que le corresponda para poder sumar estos esfuerzos. No, cualquier acto de distracción en estos momentos de dolor que pasan muchas familias allá no es un mensaje correcto y adecuado. Pero ¿usted considera entonces necesario, oportuno, viable, pese a la exposición al riesgo al que se enfrentan no solo los congresistas, sino también un grueso número de trabajadores parlamentarios e incluso tengo entendido que voceros, exponerlos a localidades donde los contagios son elevados? Sí, por eso nos parece adecuado que lo hayan suspendido, pero Jaime, si se trata de ir, así haya un riesgo, lo tenemos que hacer. O sea, no hay manera de por qué tendríamos que eludir una responsabilidad. Si vamos para llegar a algo concreto, una solución que el Congreso le compete solucionar, si hubiese un tema, y tendríamos que ir. No habría tampoco por qué rehuir, tomando todas las medidas de precaución necesarias. No podemos eludir nuestra responsabilidad, pero el presidente por algo ha considerado tal vez suspender el pleno. Pero, nuevamente, si hay que ir para solucionar algo, vamos, así la situación esté complicada. Con las medidas de protección tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Usted es de la misma idea, congresista Retamoso? Bueno, sí. Estamos viendo que en Arequipa la situación de la salud se ha desbordado y si es esta decisión de postergarse, porque en realidad, como lo dijo mi colega Renan, nos hemos enterado el día de hoy, pero si no se realiza en Arequipa, es muy importante que se realice como se ha venido realizando comúnmente, ¿no? Son los días jueves, de manera virtual, y atender varios proyectos que están a la espera de que sean aprobados y debatidos y aprobados en el Congreso. Entonces, hasta el día de hoy no sabemos si va a haber pleno. Parece que ya no va a haber pleno. Sí, aparentemente se ha suspendido. Brevemente, y para terminar, señores, agradeciéndoles, por cierto, su presencia virtual en el programa de hoy, en líneas generales, o de acuerdo a las líneas maestras que han escuchado, señor Espinosa, ¿usted se inclina más por otorgarle el voto de confianza al gabinete cateriano o no? Sí, de verdad que hemos visto que el equipo está con bastante predisposición. Estuvo con nosotros la ministra de Justicia, la ministra de Salud, la ministra de Economía, el mismo premier cateriano, por la experiencia que él tiene, conoce y sabe que las conversaciones políticas o los diálogos permanentes son muy importantes,
porque acá ambos poderes del Estado, estoy seguro que apostamos hacia un solo horizonte, que es Perú. Entonces, en esa misma línea, si hay esa buena disposición, enmienda errores, de hecho el presidente, si ha cambiado parte del equipo es por algo, se reconoce errores y se piensa en enmendar, no tendríamos por qué no darle el voto de confianza, al contrario, sería un aliciente en esta etapa que necesitamos redoblar esfuerzos. Hace un tiempo fue Lima, hace un tiempo fue Loreto, Piura, la zona norte, ahora está siendo afectada el centro, el sur. Entonces, esto no va a parar fácilmente, así que necesitamos poner de todo nuestro esfuerzo para que esto funcione, pero también le exigimos al Ejecutivo que haya transparencia en la cosa pública, que haya información oportuna y adecuada, y que haya pues un diálogo permanente para poder trabajar en conjunto, ¿no? Y si ese diálogo se va a dar, que sea respetuoso y sincero, porque tampoco podemos permitir que se esté jugando la política que ha pasado en los últimos tiempos. El conflicto y el choque entre los dos poderes siempre ha sido una constante y eso no es positivo, ¿no? Para ninguno de los dos, pero bueno, ojalá que esto cambie sinceramente. ¿Y a usted, congresista Retamoso, le convenció el premier Cateriano y sus ministros? ¿Se inclinaría por el voto de confianza o no? Bueno, el espacio que hemos tenido con el premier nos ha permitido dialogar sobre temas de interés para el país. Hemos dialogado un buen tiempo, pero a la vez hemos mostrado nuestra preocupación por el ministro de Trabajo. Ya. Ahora, vamos a esperar a que el premier asista en la fecha indicada de los 30 días. Vamos a escuchar las líneas matrices y propuestas y vamos a escuchar, evaluar y adoptaremos una posición colegial en relación a este tema. ¿Qué opinión tiene usted del ministro de Trabajo? ¿Se la hizo saber al señor Cateriano? Parte de la bancada que estuvimos presentes y se le hizo saber y bueno, no hubo una respuesta en el momento. ¿Cómo? No hubo una respuesta en el momento de parte del primer ministro. Ah, o sea, no le contestó. No, solamente mencionó que una persona joven está empezando a trabajar, pero ahora no estamos para experimentar, sino se necesita a esas alturas. Ya. ¿Le satisfizo la explicación? ¿Quedó satisfecha usted con la explicación o no? No. No. O sea que van a mirar pero ahí vamos a escucharlos, evaluar y bueno, vamos a tomar la decisión que tomemos ya. Ellos estén presentes. De acuerdo. Bueno, con esa última observación sobre el ministro de Trabajo, les agradezco a los dos por esta conversación y por haber recogido de primera mano, de primera voz, sus impresiones sobre los diálogos del premier Cateriano, que, bueno, tendrá su presentación ya no antes de 28 de julio, sino será la primera semana de agosto, donde va a presentar su plan de trabajo y solicitará el voto de confianza. Eran Cristina Retamoso del FREPAP, Renan Espinosa de Somos Perú. Gracias por esta entrevista. Que tengan muy buenas noches. Muy bien. Arequipa, decíamos. Arequipa es una muy honda preocupación. Ayer estuvo el presidente Vizcarra y su comitiva, la ministra de Salud, la presidenta de Salud, médicos, enfermeras, la gente protestando porque el sistema hospitalario, sanitario, está al borde del colapso, según los propios médicos de la ciudad. No tienen equipos de protección personal adecuados, los lavan, los reusan. Una señora, Celia Capira, persiguiendo a la comitiva presidencial. Y vamos a hablar de todo ello con Ana María Choquehuanca. Ha sido ministra, ha sido congresista y también ahora dirige los gremios MIPE en Arequipa. Nos ocupamos de esa región porque nada está dicho.